Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video del curso de dispositivos y circuitos analógicos. Yo soy Jimmy y hoy verificaremos un ejercicio más de diodos en corriente continua. Para ello, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos, compartas el video en las redes sociales, actives la campanita de notificaciones. Dicho esto, comenzamos. En este ejercicio nos piden verificar la tabla de operatividad de los diodos y la salida VO para esta fuente de voltaje que va a ser regulable. Esta fuente va a cambiar de 0 a 5 voltios y a 9.4 voltios. Entonces, he graficado básicamente este mismo circuito aquí para poder verificar el estado de los diodos. Inicialmente la fuente de voltaje VI me dice que es 0 voltios. Es decir, acá esta fuente va a ser 0 voltios. Analicemos este primer caso. Yo les dije o les di por recomendación, son el elemento principal para poder resolver este tipo de problemas. Como tenemos diodos, en este caso tenemos dos diodos, y nos están diciendo que su voltaje de operatividad es 0.6, es decir, nosotros podemos decir, como son dos diodos y vamos a tener cuatro combinaciones, podemos decir L00, L01, L10 y L11. Esto quiere decir que tenemos los dos diodos cuando son 0, quiere decir que están apagados. Cuando el diodo esté en 0,1 quiere decir que uno está apagado y el otro encendido. En el otro caso igual, uno está encendido y el otro apagado. En este caso los dos están encendidos. Pero nosotros estamos utilizando en este caso un método el cual nos va a permitir no utilizar esta tabla porque sería muy engorroso. Imagínense más adelante que tengamos 5 diodos o 4 diodos o 6 diodos, entonces va a ser muy complicado. Entonces, el método que yo he bautizado con el nombre del método Power, lo que hace es verificar las fuentes de tensiones. Y la fuente de tensión es lo que nos ayuda para nosotros poder, en este caso, verificar la operatividad del diodo. Ojo, ese es un método el cual nosotros vamos a utilizar en toda la serie de videos de diodos. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar para 0 voltios, una entrada de 0 voltios, vamos a verificar primero la tabla de operatividad del diodo y luego la salida VO que nos pide. ¿Ok? Para ello vamos a verificar que la fuente, ojo, la técnica dice, verificamos las fuentes. Sabemos que la corriente va de una fuente mayor a una fuente menor y eso va a decidir la operatividad del diodo. Verifiquemos. Como nosotros estamos verificando el sentido de la corriente, vamos acá. La corriente va a ir de una fuente positiva grande a una fuente negativa pequeña o a una fuente pequeña, no negativa, solamente pequeña. Puede ser negativa o positiva, da igual, pero si es fuente pequeña con respecto a esta fuente mayor, verificaremos el estado del diodo. Sabemos que como esta corriente va en este sentido, porque está yendo de 10 voltios con respecto a este punto que es 0 voltios, y estas fuentes que están aquí son 0 voltios, entonces la corriente viene del voltaje mayor al voltaje menor. Eso fuerza a que el diodo 1 en qué estado esté, en estado encendido, porque está yendo la corriente de ánodo a cátodo. O sea, el diodo en este caso estaría encendido. Ahora verificaremos el estado del diodo 2. Para ello, como este diodo está encendido y esta fuente es 0 voltios, si nosotros llevamos a su modelo equivalente, en este caso, esta sería una fuente de más menos, ¿no? Acá sería el ánodo y acá sería el cátodo. Esta fuente de voltaje es aproximadamente 0.6 voltios. Más este voltaje de la resistencia, ya pues no sabemos el valor del voltaje, pero asumamos que solamente es 0.6, puesto que acá en esta fuente no existe voltaje. Entonces en este punto A, aproximadamente el valor de toda esta rama de voltaje es 0.6. Y si verificamos acá, este diodo 2 tiene solamente dos opciones, que esté en estado encendido y que esté en estado apagado. Ahora verificaremos estos dos casos. Vamos a preguntar primero que esté encendido. Si este diodo está encendido, se me genera una fuente de voltaje más menos aquí, de 0.6. Si yo sumo, como las dos fuentes están en serie, voy a sumar 6 voltios menos 0.6, me da aproximadamente un voltaje de 5.4. Es decir, acá hay un voltaje de 5.4. ¿Ok? 5.4 voltios. Ahora, nosotros sabemos que en este voltaje hay 5.4 y en esta malla, en esta rama hay 5.4.
En esta rama hay 0.6 voltios. ¿Quién es más grande, 5.4 o 6? 5.4, por lo tanto, la corriente iría en este sentido, forzando a que el diodo 2 esté en estado encendido. Y ahora lo vamos a comprobar. El diodo 2 también estaría en estado encendido. ¿Ok? Para ello vamos a graficar su circuito equivalente. Aquí tenemos el circuito equivalente. Básicamente de lo que nosotros hemos supuesto aquí. Sabemos que el diodo 1 está encendido. Y sabemos que el diodo 2 también está encendido. Como los dos diodos están encendidos, vamos a reemplazar por una fuente de voltaje, en este caso de 0.6 voltios. Y tenemos que verificar que en este caso el ánodo y el cátodo sea correspondiente. Es decir, si yo voy a cambiar una fuente de voltaje, tengo que verificar el ánodo y el cátodo. Entonces, como vemos acá, el ánodo está primero y luego el cátodo. Quiere decir que el ánodo lo cambio por una fuente de voltaje 0.6. Este es el ánodo y este es el cátodo. O sea, este valor de voltaje aquí sería 0.6, porque ese es el valor que me dan según su tabla. Ahora, este voltaje aquí es 0 voltios, ¿no? Más o menos 0 voltios. Ahora, este diodo de acá, el ánodo es él y él es el cátodo. Entonces, cambio la fuente de tensión en ese sentido. Este es el ánodo y este es el cátodo. Y ahí van un punto. Esta fuente es más menos 0.6 voltios. ¿Ok? Ahora sí. A nosotros nos piden la tabla de operatividad del diodo. Hemos verificado que el diodo 1 y el diodo 2 está encendido. Ahora vamos a comprobarlo. Para comprobar, el diodo tiene que tener, para cuando esté encendido, tiene que tener un voltaje 0.6 y una corriente mayor a 0. En este caso, hay una fuente de 0.6, en este caso, y en este, pero vamos a verificar la corriente, tiene que ser mayor de 0. Entonces, primero, para la salida BO, vamos a decir, BO va a ser la suma de voltajes de esta fuente más esta fuente. En este caso, esta fuente, si nosotros vemos, la primera patilla es negativa. Es decir, va a ser menos 0,6 voltios. Y a él le vamos a sumar la patilla positiva, que es 6 voltios. O sea, por lo tanto, en este caso, la salida BO me da aproximadamente 5.4 voltios. Ahora, si este voltaje es BO, que es 5.4, entonces en este punto también es BO, porque es el mismo punto. Entonces el voltaje BO va a ser igual al voltaje 0.6 más este voltaje que está aquí, más este voltaje que está aquí. Entonces vamos a proponer esa ecuación. BO menos 0, en este caso 0, porque estoy haciendo diferencia potencial entre estos dos puntos, va a ser igual a la suma de esta batería, que se va a hacer 0.6, más, voy a sumar en este caso el voltaje, que sería 10K por una corriente I, porque sabemos que aquí hay una fuente de tensión, que por la ley de Ohm sería voltaje es igual a intensidad, que es I, por la resistencia, que es 10K. Y le voy a sumar esta fuente de tensión, que es 0 voltios. Bueno, 0 voltios al final no aporta nada de voltaje. Ese 0 voltios tampoco afecta en nada de voltaje. Entonces, BO sabemos que es 5.4. Entonces decimos 5.4 va a ser igual a 0.6 más 10K por I. Ya está. Ahora despejamos el valor de la corriente. Sería 5.4. A él le vamos a restar el 0.6 y lo vamos a dividir entre el valor de 10K. Entonces este nos daría el valor de la corriente. Y justo es el valor de la corriente que pasa por el diodo, en este caso, la corriente que pasa por el diodo 1. Al final del diodo 1 va a ser igual a un valor aproximadamente de 0.48 miliamperios. Entonces en este diodo, en el diodo 1 hemos verificado que está en el diodo encendido porque tiene un voltaje de 0.6 y una corriente positiva mayor que 0. Entonces en este caso decimos que el diodo 1 está
necesariamente encendido. Y el diodo 2 también está encendido porque tiene un voltaje 0.6 y va a existir una corriente por aquí. Y esa corriente tiene que ser mayor a 0 en este caso, ¿no? Para verificar que esté encendido. ¿Ok? Ahora vamos a ver y vamos a poner aquí. Y este voltaje era 5.4. Ahora verificamos el segundo caso. El segundo caso me dice lo siguiente. Nos dicen que la fuente de tensión es 5 voltios en este punto de acá. Y vamos a verificar el estado de operatividad de los diodos. Vamos a iniciar diciendo o suponiendo que el diodo 1 está encendido. Entonces, si solo sumamos el voltaje del diodo y el voltaje de la fuente y vamos a despreciar por este momento el voltaje de la resistencia, puesto que no sabemos cuánto es en valor, entonces si asumo que este diodo está encendido, tendría una fuente de voltaje 0.6. Si sumo 0.6 más 5 me da aproximadamente 5.6. Entonces 5.6 con respecto a este voltaje, ¿quién es mayor? ¿5.6 o 10? 10. Por lo tanto, la corriente vendría en este sentido. Y haría este recorrido, forzando otra vez a que el diodo 1 esté encendido. Vamos a verificar cómo estaría el diodo 2. Si por acá hemos asumido que el diodo 1 está encendido, o sea, en esta rama tendremos aproximadamente 5.06 voltios. Si tenemos aproximadamente 5.06 voltios, si asumimos que él está encendido, o sea, vamos a tener algo así. Vamos a tener una fuente, sabemos que él es de ánodo a cátodo, y acá va a haber una diferencia potencial de 0.6. Quiere decir que por acá, en la salida, vamos a tener un valor de 5.4. Como lo vimos hace un rato. Entonces, ¿quién es más grande? 5.4, vamos a ver por acá. Vamos a ponerle 0.6 para no equivocarnos. ¿Quién es más grande? 5.06, 5.6 o 5.4. 5.6. Es por ello que la corriente vendría en este sentido. Entonces, forzando a que el diodo 2 en este caso esté apagado. Decimos, el diodo 2 va a estar apagado. Y lo único que nos resta es calcular el voltaje de salida ¿veo? Entonces vamos por la parte de aquí. Sabemos que el diodo 1 está encendido, entonces vamos a cambiar por una fuente de tensión de 0.6 voltios de ánodo a cátodo. ¿Ok? Esta es una fuente de 0.6. Ahora, el diodo 2 está apagado, quiere decir que está abierto. Entonces no conectamos ninguna fuente, lo dejamos así. Entonces, como acá es VO, este punto también es VO. ¿Okay? Entonces ahora vamos a calcular, en este caso, el valor de la tensión VO. Sabemos que este punto, como está respecto a tierra, este punto va a ser 10 voltios. ¿Ok? Y sabemos que la corriente que va en este nodo es la misma corriente que va en este nodo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, esta corriente I, 10, menos el voltaje VO, entre la resistencia que es 10K, me va a dar el valor de la corriente I. Esta corriente I que está acá. Ahora, pero este voltaje VO, vamos a poner por acá, ese voltaje VO es la suma de todos los voltajes. Quiere decir que es 0.6, o sea, va a ser la suma de 0.6 más este voltaje que está aquí, que por la ley de Ohm va a ser 10 kiloohmios multiplicado por una corriente I. Ahora, y le vamos a sumar esta fuente de voltaje que está aquí, pero esta fuente nos dijeron que era 5 voltios. Entonces acá hay una fuente de más o menos 5 voltios. ¿Ok? Entonces a él le sumamos 5 voltios. Y ya está. Teniendo estas dos ecuaciones, vamos a sacar el valor de VO y el valor de I. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, podemos despejar el valor de la corriente. Entonces, 5 más 0,6 es 5,6. Entonces decimos VO menos 5,6, porque lo que estamos haciendo es pasar de lo que está en la derecha hacia la izquierda, y lo vamos a dividir entre 10K. Y este valor es igual a I. Entonces, como esta ecuación le vamos a llamar alfa y esta ecuación le vamos a llamar teta,
Como son las mismas ecuaciones porque esta es I y esta también es I, igualamos las dos ecuaciones. Entonces vamos a tener 10 menos BO entre 10K va a ser igual a BO menos 5.6 entre 10K. Por lo tanto, el valor de BO sería al final 7.8 voltios. Ahora, para este último caso me dicen que la fuente de voltaje es 9.4 voltios. Quiere decir que acá hay 9.4. Ahora verificaremos el estado de los diodos. En este caso, si nosotros asumimos que el diodo 1 está encendido, sumamos 9.4 más 0.6 me da 10 voltios. ¿Ok? Pero va a haber un aporte de la resistencia. ¿Ok? Entonces va a haber un voltaje un poco mayor. Pero asumamos por ahí, vamos a despreciar el valor de la resistencia. Aproximadamente acá hay 10 voltios, pero sabemos que es la fuente principal. Esta fuente principal es la suma de este voltaje más este voltaje. Entonces, él no tiene que superar 10 voltios. Por lo tanto, él tiene que estar necesariamente apagado. ¿Ok? Porque no puede estar encendido porque superaría el voltaje que le estamos suministrando. Entonces, él tendría que estar apagado. Y el diodo 2, si él está apagado, toda esta corriente que está aquí, viene por aquí. Y lo que hace es forzar a que el diodo 2 también esté apagado. Entonces, vamos a decir, el diodo 1 se apaga y el diodo 2 también se apagaría. Y vamos a comprobarla ahí. Entonces, como estos dos están apagados y básicamente no hay corriente por acá, porque los dos están apagados, vamos a suponer que hay una corriente acá, una corriente I. Entonces, lo único que vamos a hacer es plantear nuestra ecuación. Hay una diferencia potencial entre 10 menos BO entre la resistencia que es 10K. Esto va a ser igual a 0 porque hay una corriente I. Vamos a ponerle corriente I igual a 0. Si esto es 0, todo esto es 0. Entonces 10 menos BO es igual a 0 voltios. Por lo tanto, la salida BO sería 10 voltios. Esto quiere decir que estos diodos, en este caso, no van a conducir, y no solo eso, el voltaje que está en la entrada se va a suministrar a la salida. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.